Hola a todos, ¿qué tal? Hoy hablamos de unicornios, pero no unicornios en el sentido de cómic descatalogados, dificilísimos de encontrar y por el que piden un dineral, sino de unicornios como un animal mitológico y la base sobre la que se desarrollan estas dos historias. El Caballero del Unicornio de Cartem y En Busca del Unicornio de Astiberri. Dado que el hilo conductor de ambas tramas es el mismo, pues he pensado hacer dos reseñas por una y vamos quitando cómics antes de que esto se acabe. Eh, el Caballero del Unicornio es un cómic de Carten ya descatalogado, se agotó y he tenido mucha suerte de conseguirlo de segunda mano. Y este, En Busca del Unicornio, no sabía que existía, sabía que existía la obra, pero no que la habían sacado un integral de Astiberri hace ya bastante. Y a un precio muy ajustado para lo que se lleva hoy día. Así que, gracias a un amigo Paco que me recordó que esto existía, pues lo pillé y muy contento también. Vamos a empezar y empezamos con El Caballero del Unicornio, una obra de Carten, ya digo, de los autores Stefan Piasersky, no voy a intentar ni siquiera pronunciar eso bien, y el español Guillermo G. Escalada, que no conocía, que ha sido todo un descubrimiento y que por desgracia ya falleció. Así que es el descubrir algo maravilloso para saber que nunca vas a poder leer algo similar de nuevo. Es un álbum individual, historia completa, lomo plano, buena calidad, tapadura, gran tamaño, que le viene muy bien al dibujo, buen papel también, y en este caso, como tiene que ser, una introducción explicando contexto. Fijaos qué dibujo, el volumen, la musculatura, qué maravilla. Explicando datos sobre todo del autor, del dibujante, de manos de un amigo, alguien que lo conoció, que era alguien muy exigente, alguien que no hizo demasiados cómics, ahora veremos, y que, bueno, pues por desgracia falleció hace unos años, con 50 años, muy joven. También tenemos una pequeña biografía de los autores. En el caso de Stefan es un profesor, periodista y guionista que en España se ha publicado El Oro y La Promesa de la Tortuga. Desconozco ambas obras. Y Guillermo Escalada, pues aparte de un estudio, creó un estudio, participó, en España tenemos su Taberna de los Corsarios, que la publicó Grafito, creo recordar. Y bueno, la historia es, bueno, 70 páginas o por ahí, una historia que se desarrolla en la Edad Media, finales de la Edad Media, en la batalla de Crecy, en la que los ingleses arrasaron con la caballería francesa, hasta entonces prácticamente invencible, y donde nuestro protagonista, un caballero español aragonés, esto es la cruz de la Orden de Malta, será hospitalario, y que salva la vida del rey francés, cediéndole su caballo y enfrentándose él solo a las hordas de ingleses. Eso conlleva que sufra heridas, especialmente una que lo atraviesa, pero en el momento de morir, en lugar de ver la espada que le atraviesa, ve el cuerno de un unicornio que lo eleva y lo tira en las pilas de muertos. El dibujo es maravilloso. El dibujo, no solo la capacidad que tiene este hombre, que hace hincapié en el preludio, en el prólogo, hace hincapié en lo importante que era para él el volumen. Admiraba mucho a Fraceta y la verdad es que se nota. Fijaos la musculatura del caballo, fijaos en la postura. Y la narrativa es muy buena también. Fijaos estas páginas, hay muchas páginas sin diálogos y ninguna falta que le hace. La narrativa fluye y la verdad es que muy bien. Y a partir de aquí, cuando el caballero, digamos, fijaos esta página maravillosa también, en la que cuando estás a punto de morir se supone que rememoras tu vida y bueno, lo que era una vida de un hidalgo o de alguien dedicado a las armas en la Edad Media. Sobrevive de alguna manera y desde entonces queda marcado con la obsesión por el unicornio. A partir de aquí, bueno, no voy a hacer muchas spoilers, simplemente mostrar las páginas que a mí personalmente me han recordado este color en concreto, me ha recordado ¿os acordáis de Conan la leyenda? La etapa de Gary North, pues fijaos,
veo, pues Kerry North no tiene ese aprecio por el volumen y tiene un estilo, un trazo, sobre todo conforme la obra avanza, mucho menos detallado, mucho más, no sé si decirlo como sketch, que la verdad es que luego esto no se intintó, sino que se coloreó directamente. Y este tipo de color pues me recuerda al de Kerry North en Conan, creando un efecto muy bueno, la verdad. En cualquier caso, conforme la obra avanza, quizá engañe un poco porque da la sensación de que va a ser una aventura mitológica en la que el autor, el protagonista, se embarca en una búsqueda que le lleva a enfrentarse. Y es otra cosa. Ya veis que hay muchas páginas, vuelvo a decir, sin ningún tipo de diálogo, pero que la narrativa lo cuenta todo, el diseño de página también muy bien, la anatomía de los personajes, los rostros, el color maravilloso y ese volumen que está en todo, sobre todo en los animales, en ese unicornio, fijaos, que es maravilloso. Lo que pasa es que la historia en sí puede dar lugar a engaño, no es una historia épica, no es una historia de aventura, sino es la obsesión de este hombre por ese unicornio, ese espíritu del unicornio y lo que significa para él. De lo que realmente va esto es de un recorrido por la Europa medieval, tardo medieval, que, bueno, con su pobreza, con sus, clases sociales, con el poder de la iglesia, con la peste, con en este momento en concreto, con los tres papas, el papa de Miñón aparece aquí y fijaos, no recuerda de nuevo otra vez al Conan de Kerry North. Y entonces, desde ese aspecto, pues alguien puede sentirse, si no engañado, sí decepcionado, porque no es una aventura épica de peleas, hay acción, por supuesto, hay muertes, hay luchas, pero desde luego no, el cómic no va de eso, va de la obsesión de este hombre con unicornio y lo que significa para él. Lo persigue, siempre esquivo y al final, pues bueno, el final. Me ha gustado mucho, es un cómic que es perfecto para releer, deleitándote en los dibujos, en el color, en la narrativa, y una vez que sabes la historia, que ya no tienes esa ansiedad por qué va a pasar, de qué va, porque durante gran parte del cómic vas un poco perdido sobre qué es el unicornio y por qué se aparece este hombre. Una vez que ya lo conoces, pues puedes disfrutar de esa narrativa maravillosa y con este viaje a la Edad Media que, bueno, estaba a punto de terminar, estaba a punto de, apenas 100 años después empezaría la Edad Moderna con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. Muy recomendable si podéis encontrarlo, sobre todo por el dibujo. Y ahora vamos con En busca del unicornio. Esto es la adaptación de la obra ya clásica de Juan Eslava Galán. Fue un libro que en su momento tuvo mucho éxito, que hoy día sigue leyéndose. Es un libro de aventuras ambientado al igual que en El cabello de unicornio, en las últimas décadas de la Edad Media, pero en este caso en España. Y un cómic que es pura aventura. Es un integral que en su momento salió en 3 álbumes individuales de tapa blanda y que se ha reunido aquí con esta nueva portada, esta edición ya tiene años, pero yo hablo de ella como si la descubriera ahora. Esta portada no es la portada original de ninguno de los 3 álbumes que compone la obra inicialmente. Es una edición de Astiberri con el lomo plano, como la mayoría de obras de Astiberri, muy buena calidad de edición, de dibujo de papel, de impresión, papel muy bueno, como los de Tengu actualmente, y que al final es un integral en condiciones porque tiene una entrevista con los autores en los que ellos hablan de la creación de esta obra y no solo eso, sino de la carrera, de lo que supuso para la carrera de Ana Miralles, que para mí es la mejor dibujante de España sin importar sexo, que me perdone Garnido. Nos habla aquí de, Ana Miralles ya he dedicado varias reseñas a su obra, en este caso la acompaña su guionista de confianza, Emilio Ruiz, y lo que hacen aquí es la adaptación de la novela de Eslava Galán. Nos cuentan en la entrevista cómo fue el proceso, lo que significó para ella, ya que ella venía de las revistas de la época, de Cairo, de Rambla, y sobre todo de una
de una historia que le puso en el mapa Eva Ben Medusa, que a partir de aquí fue un cambio total y inició para el estilo y la evolución que le hizo convertirse en la dibujante que es hoy día. Nos habla de cómo fue la creación de esto. Se dirigieron directamente al autor, que también es aficionado al cómic y estuvo apoyando desde el principio, y la editorial le gustó tanto la idea a Planeta que les ofreció adaptar diferentes premios Planeta al cómic. Al final no cuajó, o ya no estaban interesados y solo se dedicaron a esto, y nos hablan de cómo la edición anterior y la primera edición de esto salió con unos colores que no... una edición francesa que no estaba satisfecho con cómo habían quedado los colores. Aquí han rehecho parte de las páginas, han introducido otras viñetas, y de alguna manera, como dice la autora, pocas veces un dibujante tiene la oportunidad de rehacer al menos o de perfeccionar una obra, y aquí lo ha tenido. Tenemos un montón de sketches y tenemos también, bueno, sobre el guionista, Carlos Ruiz habla de cómo se documentó con Slava Galán para todo lo que aparece en la obra, pues que sea real o verídico en cuanto a fortificaciones, ropas, paisajes, incluso el lenguaje. Y bueno, la obra en sí, pues los que han leído el libro, pues ya saben de lo que va. Los que no, pues tenemos aquí a finales del siglo XV, en el 1471, como un hombre, fijaos la arquitectura, es que desde el principio, ojo, esta no es la Ana Miralles que conocemos hoy día, esta no es la Ana Miralles de Dijin, no es la Ana Miralles de Ava, pero aquí empieza a despegarse de la Ana Miralles de las revistas, digamos, y convertirse en la autora que es hoy. Y eso se ve claramente en el paso de las páginas, que conforme avanzan, sobre todo a partir de la mitad final del segundo álbum y el tercero, pues ya es mucho más reconocible, y las páginas, incluso las viñetas, como que empequeñecen el espacio, luego se abren al final cuando ya están en África. Y en fin, no es la Ana Miralles que conocemos hoy día en cuanto al color también, pero es una forma maravillosa de conocer el proceso que le lleva a convertirse en la autora que es hoy. Y por supuesto, eso no significa que el dibujo sea malo, simplemente que no está al nivel que ha llegado a tener los últimos años. Vemos cómo alguien va en busca del rey. Ha sido llamado, y el rey, en aquel momento la corte no estaba fija, era móvil. La corte estaba donde estaba el rey. Así que él va de ciudad en ciudad, pasa por Segovia, Eso sirve para que la autora nos muestre su dominio de la arquitectura y de los paisajes, y vamos conociendo a diferentes personajes, a esta especie de vamos a decir, bufón consejero homosexual, abiertamente homosexual, que tiene interés en nuestro protagonista. Vemos también cómo son las costumbres de la época en cuanto a baños, en cuanto a ropajes, y conocemos cuál es la misión por la que ha sido llamado. Es un hombre de confianza, un hombre de fe, un hombre que es al que se le puede encargar una misión. La misión que es encontrar un unicornio y arrancarle el cuerno, porque el rey en aquel momento, esto es histórico, tenía un problema, ya que no podía tener descendientes. Se decía que era impotente, se decía que era estéril, se decía que... Y el cuerno de unicornio tradicionalmente ha tenido en todas las culturas, en general, todas las culturas en las que existe este ser mitológico, ha tenido, aparte de que servía, si no recuerdo mal, para anular los venenos. Tenías un cuerno de unicornio, lo metías en la copa, y si había algún veneno, pues burbujeaba y lo anulaba o te avisaba. Y también tenía propiedades afrodisíacas que curaba la impotencia y tal. Para un rey es muy importante tener descendencia, es prácticamente la única cosa que se le exige, que sea capaz de perpetuar el linaje. Y este rey al final con su segunda esposa llegó a ser padre, pero se rumoreaba que había sido el amante de su mujer quien había engendrado, bla bla. Bueno, a él le encargan llegar a África y conseguir un unicornio. Para ello le dan, como en el libro, esto es una versión reducida de todo lo que pasa en el libro, una serie de personajes. Ya hemos visto a este paje homosexual, ahora tenemos una especie de fraile
con conocimientos de medicina y hierbas, y una joven virgen, porque para atraer al unicornio la tradición decía que había que atraerlo con una mujer virgen, a la que él, que era un animal fiero, bla bla, pues perdía totalmente sus fuerzas y se ponía su cabeza en su regazo y se dejaba matar. La primera parte del álbum, ni en guión ni en dibujo, digamos que cuesta entrar, por lo menos a mí. Muchas viñetas, un espacio como muy cerrado y una marcha en la que conocemos a los personajes, pero muy superficialmente. No hay espacio, no hay tiempo para ahondar en ellos. Simplemente están pintados a grandes trazos el capitán de la expedición, que es fuerte, valiente, bla bla, su mano derecha, que tiene una amante entre la comitiva. El capitán está enamorado de la joven virgen a la que en teoría escoltan porque la tropa no sabe nada. Conocemos también a algunos miembros de esa tropa, malhechores y gente que busca su propio beneficio y que no tiene ningún problema en saltarse las reglas o las leyes para conseguir riqueza, fama y tal. Y las diferentes ciudades en las que van parando, que sirve de nuevo para ver, para que Ana Miralles demuestre la capacidad casi pictórica que tiene. El primer álbum, pues eso, es presentación de personajes y el inicio del viaje. En el segundo álbum la cosa mejora. El segundo álbum ya estamos en África y están en tierra de beduinos, y aquí empieza a desarrollarse los acontecimientos. Algunos personajes, sus acciones determinan su fin, digamos, los problemas que encuentran, las diferentes tribus, el libro es como tiene que ser un libro de aventuras y de viaje, diferentes lugares, diferentes ambientes, todo muy bien explicado, y el cómic hace un buen trabajo con respecto a eso. Lo que pasa es que es mucho más condensado dado el número de páginas, entonces digamos que por momentos se pierde profundidad, pero eso pasa en casi todas las adaptaciones de libros gruesos de muchas páginas. No hay tiempo para explicar o retratar todas las acciones que realizan los personajes y que los retratan y les hacen evolucionar. Conforme avance el dibujo va mejorando. Ya entramos en África y pasa África profunda, y aquí pues predomina la acción, predominan los combates, predominan las muertes y predominan también, los personajes llevan mucho tiempo, años fuera de su casa, van perdiendo compañeros, se encuentran traiciones, se encuentran aliados, aquí Ana Miralles ya está en su salsa, y aquí ya se nota que es la autora que ya deslumbró en Dijim. Lástima que el guión de aquella hora dejaba muchísimo que desear, no estaba a la altura del dibujo. Y nada más, el final de la historia es, encuentra un unicornio. Hay que dejar claro que el unicornio nunca existió, aunque ahora esté de moda y todas las niñas se disfracen de unicornio y tal, pero que estaba basado en hechos reales, digamos. Había animales que, dada la rareza o dada la distancia de las cortes europeas, se transformaban en unicornios. Los antílopes vistos de distancia, a la distancia parece un caballo con un solo cuerno, en verdad eran dos, pero la distancia hacía que se vieran como uno. Y sobre todo aunque parezca extraño, el rinoceronte. El rinoceronte se consideraba un caballo mal hecho, y su cuerno que tenía, que no es un cuerno en sí, que son una especie de un poste piloso hecho de como algo parecido a pelos, pues se cotizaba muchísimo como elemento, ya hemos dicho, erótico. De hecho, en China hoy día se sigue considerando todas estas cosas, porque la medicina tradicional china hace uso de testículos de tigre, cuernos de unicornio, de rinoceronte. Entonces hoy día muchas especies de rinocerontes siguen en peligro y desapareciendo, el rinoceronte negro, el blanco y tal, porque su cuerno sigue siendo muy preciado, no solo por coleccionistas, sino por la medicina tradicional asiática. Pero esa es otra historia. En conjunto, un cómic que es a nivel de dibujo una gozada, y sobre todo ver la evolución de la autora. Y de guión, es un guión muy entretenido, un guión que va de menos a más y que acabas muy dentro de la historia, aunque al principio personalmente me
me costó un poco entrar, también porque yo iba con unas expectativas en cuanto a dibujo y en cuanto a fluidez de la historia que no, bueno, que al principio no eran así. La edición es perfecta, todas las ediciones deberían ser así, y esto se publicó hace bastante tiempo, no sé, creo que sigue disponible, pero tampoco creo que vaya a estar eternamente en stock, porque, bueno, a este precio, creo que eran 26 euros este número de páginas con esta edición. Hoy día no hay nada en el mercado remotamente parecido, y la verdad es que recomendable si te gusta la autora, si te gustan los libros de viajes, las historias de la Edad Media y bueno, simplemente un buen cómic. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.